Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de los periodistas, a una legisladora que tiene una biografía muy importante en la izquierda, como también la tuvo su padre, Heberto Castillo, y quien hoy está en el Senado ante la posibilidad de presidir el Senado a partir del 1 de septiembre. Todavía está en esa ruta. Así es. Bueno, pues sí, he decidido participar en este proceso. Me da mucho gusto y pues sería una honra para mí, desde luego, poder estar en ese espacio. Pero en primer lugar, les quiero decir que agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar el día de hoy aquí con los periodistas, los verdaderos periodistas. Muchas gracias. Oiga, hoy se da a conocer, no puedo evitar preguntárselo, sobre todo en términos políticos, sociales, el valor que tiene eso para la izquierda, pensando en su padre, por supuesto. Hoy se da a conocer el dato de los 13.4 millones menos de pobres, que obviamente no está en ningún lado en la prensa y no creo que mañana aparezca tampoco en la primera plana de nadie, pero viéndolo en términos históricos, es la consolidación de muchas batallas. Así es, pues realmente una de las cuestiones básicas es que por el bien de todos, primero los pobres, y en este sentido pues es una lucha que se ha dado, y la lucha de la izquierda por la defensa de los intereses del pueblo de México. Por lo tanto, pues lo que hemos visto ahora es que realmente se ha podido reivindicar esto y que se muestra que existe una política social, de desarrollo social, de beneficio para los más necesitados en nuestro país. Y esto se demuestra desde luego con estos números que son reconocidos no nada más a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Laura Etzel, usted ante la posibilidad ante lo que viene, que es inevitable una reforma político-electoral, el hecho de que acredite la Cuarta Transformación, que las políticas que se han aplicado desde el gobierno anterior dan resultados, les va a dar más fuerza también a la hora de discutir, a la hora de negociar, a la hora de venderle a la sociedad lo importante que representa para el país una reforma como la que está en proceso de construcción. Sí, bueno, pues ya fue la reforma al Poder Judicial, sí. Y este 1 de septiembre pues es un acto fundacional, por eso también para mí sería un honor tomarle la protesta a los jueces, magistrados y ministros, pero desde luego que lo que sigue como una de las grandes cuestiones pues tiene que ver con esta reforma política electoral. Y en esta misma batalla, como se habla, pues tiene que haber una discusión. Esperamos que sea una discusión a nivel del Senado de la República, también una discusión de altura, y eso es lo que esperamos y es por lo que estamos pugnando, ¿no? Creemos que, como se dice por ahí, la política es el arte de discutir y de conciliar. Entonces, bueno, una de las cosas importantes es que se pueda llevar a cabo en buenos términos, pero desde luego que los debates van a ser fuertes y en este caso pues tenemos posiciones diversas y vamos a tener que ir yendo hacia el rumbo adecuado para esta Cuarta Transformación. Todas las reformas políticas y electorales que se han dado en México en el siglo XX y también en el siglo XXI ha sido siempre a costa de la izquierda. Vienen después de procesos tremendamente dolorosos en algunos casos, en otros de a plano fraudes. Después del fraude del 88 viene una reforma, después del fraude del 2006 viene una reforma, y antes se apropian de
Y bueno, viene la reforma del 77 que le antecede una matanza de estudiantes, pero muchas matanzas de luchadores sociales de izquierda. Esta será una primera reforma político-electoral de México, donde la izquierda pues va a estar por encima de todo ese avatar. Así es donde la izquierda está en el poder, ¿no? Y que ha sido toda una confluencia de diferentes vertientes para avanzar en torno a la unidad y a este cambio. Y bueno, efectivamente en el 77 se hizo una reforma electoral. Yo en esa época era muy joven y participaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores y recuerdo todo el debate que se llevó a cabo con Reyes Heroles y demás, la mesa que se hizo. Y bueno, era muy difícil que pudiéramos pensar que efectivamente se pudiera concretar todo este ideal, esta utopía por el cambio, pero ahora pues tenemos que trabajar porque efectivamente esta reforma electoral pues sea una reforma que beneficie a la población y que sea una reforma que represente los intereses reales del pueblo de México. Como lo dije al principio, usted tiene una biografía política muy peculiar en México, no solamente por ser hija de Heberto Castillo, líder como maestro en el movimiento del 68, encarcelado, perseguido, nada menos que por el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Nazar Haro, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores. Lo digo también porque su mamá estuvo en un momento, Tere Juárez, su mamá, estuvo en un momento fundamental en la historia de la izquierda, cuando acudió a acompañar a Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados cuando se materializó el desafuero. Esta biografía, Laura Etzeri, y la que usted misma en lo personal ha construido, ¿qué tan relevantes va a ser a la hora, sí, de que pueda ser electa como presidenta del Senado y que pueda contar también con el consenso, con el respaldo, con la confianza, lo digo así, de las otras fuerzas políticas para que efectivamente debates como el de la reforma político-electoral resulten pues en beneficio de una buena reforma? Sí, bueno, sí, tenemos, cada uno de nosotros, de los que participamos en el Movimiento de Regeneración Nacional, pues tenemos historias diversas. Algunos provenimos de la izquierda y efectivamente pues de la izquierda de hace muchos años, pero creo que dentro del trabajo de cada uno hay características diversas y considero que he sido dentro de la izquierda, bueno, consistente, que hemos venido trabajando y he participado pues en la administración pública también, sí, desde luego como legisladora, y en lo que fue la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que fue a partir también de una lucha que se dio durante mucho tiempo para que en esta Ciudad de México se eligieran a los gobernantes. Entonces, yo creo que se puede discutir, como lo he dicho, que tenemos posiciones diversas, pero creo que debe de haber respeto y que tenemos que tratar, ¿verdad?, de elevar el nivel del debate. Esa es mi apuesta. Yo tengo una fascinación personal por su padre, porque yo siempre digo, sí, me imagino, pues claro, siempre me gusta decir, este país, pensando ahora en la oposición, siempre digo, este país tuvo grandes opositores, Heberto Castillo, el mismo presidente López Obrador, grandes opositores, inteligentes, realmente preocupados por lo que estaba pasando en el país. Y cuando veo esto, no puedo sino razonar qué habrían pensado estos hombres por lo que estamos viendo, lo que está pasando en México.
que es Sí. tremendamente emocionante, ¿no? Pues sí, es verdaderamente emocionante y esto es el resultado de una larga lucha, pero sobre todo pues el reconocimiento aquí a la labor de Andrés Manuel López Obrador en esta última etapa, digamos, porque yo considero que somos hijos y somos hijas de la Revolución Mexicana, del movimiento estudiantil del 68 y de todas las batallas que están por venir, pero que finalmente nuestros ideales se han venido concretando y yo sé que en este caso tanto mi papá Eberto Castillo como mi mamá Teresa Juárez estarían muy contentos de ver esta situación y de reconocer los números, como ahorita estábamos viendo, de la reducción de la pobreza en México, de los resultados palpables, los resultados reales de la aplicación de una política social. Imagínese que llega usted a la presidencia del Senado. ¿Lo habría imaginado su padre? Imagínese. No, Qué emoción. no creo que lo hubiera imaginado, ¿verdad? Ni yo tampoco. Así es. Así es, pero bueno, pues arrieros somos y arrieras somos y en el camino andamos. Y ojalá que se logre concretar y ojalá que pueda haber este consenso y yo estoy convencida, como dice nuestra presidenta, que es tiempo de mujeres. Hace casi 30 años, en 1996, se producen dos acontecimientos importantes. Uno, está en curso una reforma electoral que Zedillo en aquel momento decía será la reforma electoral definitiva. En buena medida la reforma que hoy está vigente, el andamiaje jurídico e institucional electoral que está vigente tiene su origen en esa reforma del 96. Y en aquel momento también en el entonces PRD se disputaba quién era el dirigente. Uh-huh. Su papá, Eberto Castillo, buscaba presidir el PRD ante Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Gana López Obrador la presidencia del PRD y luego se convierte en jefe de gobierno y tiene que pasar tantos años para materializar un proyecto de gobierno de la República, no solamente de la Ciudad de México. En retrospectiva, ¿qué valoración hace Laura Etzel Castillo de este proceso de 30 años? Bueno, en primer lugar yo diría que no hay pues nada permanente, que como se dice, lo único permanente es el cambio. Y que en este sentido, pues yo creo que ha habido unas luces que se han venido viendo durante el transcurso de toda esta lucha y que esto se ha venido forjando. Yo quiero decir que en esos años yo participé cuando fue Eberto Castillo candidato a la presidencia, que yo decía que era el candidato de las 1000 campañas porque mi papá se apuntaba, iba en todas. Y bueno, él consideraba que con la participación lo que podía lograr era dar a conocer sus opiniones, que yo entiendo que mi papá, así como el Quijote, ¿verdad?, daba y emprendía las luchas con tal de tener un espacio, un foro para la discusión, para poder expresar sus ideas, y que no necesariamente sabía que iba a ganar, pero que él consideraba que iba ganando a partir de los espacios que iba conquistando para el debate. Entonces siempre fue una persona que estaba debatiendo y en ese momento participó en la contienda interna. No quedó, ¿verdad? Como sabemos, ganó sí Andrés Manuel López Obrador, y yo en ese momento me incorporé al Comité Ejecutivo Nacional como secretaria de Comunicación y Propaganda con Andrés Manuel, cuando además por esa reforma también una de las cosas que sucedió es que se empezó a participar en televisión con los spots, es decir,
pasamos de las pintas de las bardas con chapopote, yo diría, desde el PMT a lo que sería el espacio de la televisión, los spots, con esta Secretaría también de Comunicación y Propaganda, ¿no? Que ya era un escalón mucho más amplio para poder dar a conocer las ideas, es decir, de la marginalidad con la que nosotros trabajábamos en un principio a este salto importante. Y bueno, pues posteriormente también, pues en este movimiento yo participé a partir de lo que sucedió en el fraude del 2006 en el gobierno legítimo, con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda, ¿no? Entonces, bueno, he estado ahora sí que pues al lado de Andrés Manuel López Obrador. Me enorgullece mucho haber participado con él. Es lo que yo haría como reflexión, de que pues he estado en toda la construcción de este gran andamiaje para lo que es este país ahora. Fíjese que ya pensando, pues sí es mucho el poder que tiene ahora mismo la izquierda, nadie se lo habría imaginado, y el poder tiene su otra parte que es muy perversa, que luego el poder marea, el poder provoca. Sea crítica con ese poder. Dígame, Laura Itzel, ¿qué advierte que puede significar tanto poder? ¿Por dónde se puede colar el diablo, digamos? Bueno, yo creo que una de las enseñanzas de la izquierda era la autocrítica, ¿no? A veces éramos tan autocríticos que nos flagelábamos, y yo creo que eso es algo que debe de plantearse de nueva cuenta, y son asuntos que debemos de tener dentro de nuestro orden del día, ¿no? O sea, tenemos que estarnos dando cuenta que somos políticos y políticas de tiempo completo, las 24 horas, es decir, nos bajamos del presidium, nos bajamos de donde estemos, pero seguimos siendo políticos, y tenemos que saber que el poder, como se ha dicho, como lo ha dicho nuestra presidenta, el poder es humildad y poder es servir. Somos servidores públicos. ¿Por qué los excesos? ¿Por qué las fantocherías? ¿Por qué ese alarde de pronto de querer sobresalir, mostrar fortuna, a veces con recursos públicos y a veces no, a veces con recursos propios, a veces mal habidos? Sí, bueno, pues efectivamente no puede estarse haciendo esto. Creo que son las cuestiones que tienen que ver con las tentaciones y las debilidades, ¿verdad?, de la gente, y que siempre pues estás en riesgo de poder caer en eso. Por eso me parece importante que siempre se digan las cosas, que haya crítica y que vayamos por el camino correcto, ¿no? Yo creo que ese es un debate que también internamente tenemos que estar dando, y que frente a cualquier flaqueza, pues se tiene que decir y corregir. Eso es lo que yo pienso, y creo que así es como se debe de actuar. Sería una pena que, por no ser autocríticos, que es parte de la esencia de la izquierda, pues se perdiera el rumbo. ¿No lo cree, Laura Itzel? Bueno, siempre estará ese riesgo, nada es permanente, y por lo tanto tenemos que seguirnos esforzando siempre por ser mejores. Una de las cosas es que no necesariamente ser el mejor, sino siempre nosotras mismas estar trabajando por mejorar. Finalmente, de mi parte, Laura Itzel Castillo, senadora, el Senado viene de una etapa de mucha confrontación con la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, que de pronto se le acometía, no solamente desde el ámbito legislativo de la oposición, sino particularmente enfrentó, creo yo, una acometida también mediática de los opinadores, que solamente por ser, como ha sido siempre Gerardo Fernández Noroña, lo han llevado hasta situaciones de
un trato creo que injusto en muchas ocasiones. Sí, bueno, cada quien tiene su personalidad y también la va forjando, ¿no? Finalmente, yo quiero decir que respeto mucho al compañero Gerardo Fernández Noroña, pero que desde luego es un compañero muy mediático y que es una persona con una gran capacidad para el debate, es un gran polemista y que cada quien pues tiene ahora sí que su propia historia y sabemos que a él le gusta mucho el debate También. y caer en ese tipo de polémicas. Desde luego, yo creo que él ha forjado pues su personalidad, es un hombre muy culto, es un hombre muy inteligente y bueno, siempre tiene salidas para todas las cuestiones, para cualquier crítica y demás. Pues le agradecemos mucho que se haya dado Fue muy cortita nuestra entrevista, pero está tremendo el tráfico por las lluvias, Sí, ¿verdad? está muy difícil la Sí, situación caray, y sí. son las lluvias más intensas que ha habido y tiene que ver desde luego con el cambio climático, con el medio ambiente y también luego podríamos hablar sobre estas políticas que se están Por supuesto. implementando en la transición energética y la importancia que tiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad Sí, para caray. nuestro país. Habrá Bueno, oportunidad sí. justamente de hablar de este y otros temas. Por ahora, muchas gracias, Laura Itzel Castillo. Juárez. Sí, Juárez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es Y esta todo es un su casa. honor estar aquí en la casa de los periodistas. Muchas gracias. Esta es su casa. Gracias.